Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de un viaje por la historia general de la educación. Hoy toca hablar sobre la Reforma Protestante. Mi nombre es Luis y hoy me acompañan Airam, Joel y Cindy para hablar sobre uno de los eventos más transformadores en la historia de la Iglesia y de Europa. ¿Cómo están todos hoy? Hola Luis, pues muy emocionada por hablar de este tema tan fascinante. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy listo para profundizar en la historia y explorar cómo este evento nos cambió todo. Hola a todos, pues a mí me parece increíble que algo ocurrido hace más de 500 años siga teniendo repercusiones en el mundo actual. Exactamente, Cindy. Hoy vamos a explorar cómo la Reforma Protestante, que tuvo inicios en el siglo XVI, no solo alteró la religión, sino también alteró la política, la cultura y las estructuras sociales de Europa. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría que nuestra compañera Iram nos apoye dándonos un poco de contexto sobre lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Claro Luis, mira pues a principios del siglo XVI la Iglesia Católica tenía un poder inmenso en toda Europa, tanto en la vida religiosa como en la política, pero al mismo tiempo muchas personas comenzaban a notar abusos dentro de la Iglesia. Un ejemplo, pues claro que era la venta de indulgencias, que como mencionábamos antes eran básicamente pagos para reducir el tiempo de las almas en el purgatorio. Y pues también la corrupción iba mucho más allá de las indulgencias. Muchos sacerdotes vivían en lujo y no siempre cumplían con sus deberes religiosos. La falta de la preparación del clero era un problema serio. También había sacerdotes que ni siquiera entendían bien las escrituras porque la Biblia no estaba disponible en latín, un idioma que la mayoría de la población pues no sabía leer. Además, en Europa estaba viviendo otros cambios importantes. El Renacimiento había despertado nuevas ideas sobre el humanismo, el conocimiento y la crítica a la autoridad establecida. Las monarquías emergentes también estaban consolidando su poder, lo que a menudo generaba tensión con la Iglesia, que controlaba vastos territorios y recursos. Este ambiente de descontento cambió y fue el terreno fértil donde surgió la reforma. Muchas gracias, Airam. Entonces, ya vemos que la situación estaba lista para que alguien planteara cambios. Y es ahí donde entra Martín Lutero. Joel, ¿puedes contarnos más sobre quién era Martín Lutero y qué lo llevó a actuar? Claro que sí, Luis. Bueno, mira, Lutero era un monje y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Lo que lo motivó a actuar fue su profundo descontento con las indulgencias, como lo mencionaba mi compañera Iram. Bueno, estas indulgencias no solo eran una forma de abuso económico, sino que también representaban una distorsión del mensaje del Evangelio según Lutero. Y pues bueno, él creía que la salvación no se podía comprar ni ganar con buenas obras, solo era la fe en Dios quien podía salvar a una persona. Y bueno, el momento decisivo fue en 1517, cuando Lutero escribió sus famosas 95 tesis. Estas tesis eran más que una simple crítica a las indulgencias. Estas cuestionaban muchos aspectos de la doctrina católica, como por ejemplo, bueno, Lutero se oponía a la idea de que el Papa tenía la autoridad para liberar a las almas del purgatorio. También un aspecto importante a recordar es cómo la imprenta jugó un papel crucial en la difusión de estas ideas. Antes, los escritos solo llegaban a una audiencia limitada, pero la invención de la imprenta permitió que las tesis de Lutero se difundieran rápidamente por toda Alemania y Europa. Esto también amplificó enormemente su impacto, convirtiendo a Lutero en una figura central del movimiento de reforma. Muy bien, Joel. Es increíble cómo algo tan aparentemente pequeño como un documento de 95 puntos, o como lo llamaba Lutero en ese entonces, 95 tesis, pudo causar un impacto tan grande. Oye, Cindy, ¿qué piensas sobre cómo reaccionó la Iglesia Católica a este desafío?
Bueno, pues yo pienso que la reacción fue rápida y dura y por ello en 1520 el Papa León X publicó una bula papal condenando muchas de las ideas de Lutero y le dio un ultimátum: retratarse o enfrentarse a la excomunión. Lutero, sin embargo, no se echó atrás, al contrario, quemó públicamente la bula papal, lo que fue un acto de desafío total. Pero la excomunión no fue el único problema que enfrentó Lutero. En 1521 fue convocado a la Dieta de Worms, que era una asamblea imperial, y allí Lutero fue interrogado directamente por el emperador Carlos V y otros líderes del Sacro Imperio Romano Germánico. Le pidieron que reuniera sus escritos y enseñanzas, pero Lutero se mantuvo firme. Su respuesta famosa fue: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Y a partir de ese momento Lutero fue declarado hereje y fuera de la ley. Y eso significaba que cualquiera podía matarlo sin enfrentar consecuencias legales. Pero Lutero fue protegido por algunos príncipes alemanes que simpatizaban con su causa, lo que le permitió continuar su trabajo a pesar de estar oficialmente condenado a la Iglesia y al Imperio. Muy interesante lo que nos acabas de comunicar, compañera Cindy. Todo eso me lleva a otro aspecto importante, que es el impacto político. Airam, ¿será que nos puedas hablar un poco sobre cómo la Reforma también fue un movimiento político? Claro, Luis, pues mira, aunque la Reforma comenzó como un movimiento religioso, sus efectos políticos fueron enormes. Muchos príncipes pues fueron líderes en Alemania y otras partes de Europa, vivieron una reforma, pues una oportunidad de liberarse del control de la Iglesia Católica y del Papa, que a menudo competían con ello por poderes e influencias. Algunos príncipes apoyaron a Lutero, no solo porque estaban de acuerdo con sus ideas religiosas, sino que también porque querían consolidar con su propio poder. Y pues proponían con la iglesia, bueno, más que nada rompían con la iglesia de la católica, que podían apropiarse de las tierras y recursos de las iglesias de sus territorios. Esto provocó una serie de conflictos, como las guerras de la religión en Francia y la guerra de los 30 años, que duró, me parece que en 1618 a 1648, y esto devastó una gran parte de Europa. Esas guerras tenían raíces religiosas, pero también estaban motivadas por intereses políticos. Y bueno, la reforma también llevó al nacimiento de nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo y el calvinismo, que desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica en diferentes religiones de Europa. Esto fragmentó la unidad religiosa del continente, pero pues también permitió una mayoría de diversidad de pensamiento y práctica religiosa. Qué interesante, Airam. Bueno, y además de la política, la Reforma también transformó la vida diaria de las personas. Joel, ¿puedes explicarnos un poco sobre el impacto social y cultural que tuvo esta Reforma protestante? Claro que sí, Luis. Bueno, mira, uno de los cambios más importantes fue la idea que tuvo cada individuo. Ellos tenían el derecho y el deber de interpretar la Biblia por sí mismo. Antes de la Reforma, la lectura e interpretación de la Biblia estaba reservada únicamente para el clero. Pero Lutero y otros reformadores, como lo eran Juan Calvino, ellos creían que cada cristiano debía tener acceso directo a las escrituras. Y bueno, en este caso esto impulsó la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, que estos son como el alemán, el francés y el inglés, en lugar del latín. Esta democratización del conocimiento religioso también fomentó la alfabetización. De hecho, también la Reforma impulsó una revolución educativa. Por ejemplo, Lutero abogó por la creación de escuelas para que tanto niñas como niños pudieran aprender a leer. También la Reforma tuvo un impacto en la ética del trabajo. El protestantismo promovió la idea de que el trabajo era una forma de servir a Dios,
Esto influenció el desarrollo del capitalismo en Europa y las ideas de libertad individual y responsabilidad personal también se hicieron más prominentes. Perfecto, compañero Joel. Entonces, la Reforma Protestante no solo cambió la religión, sino también la política, la cultura y la sociedad en general. Esta reforma nos dejó con nuevas ideas sobre la libertad de conciencia, la educación y la interpretación personal de la fe. Ideas que siguen siendo relevantes hasta hoy en la actualidad. Oye Luis, pero pues mira, también es impresionante pensar que cuán profundos fueron estos cambios en Europa que conocemos hoy sería completamente diferente sin la reforma y sus efectos pues siguen presentes en muchas áreas de nuestra vida, desde la religión hasta la política, ¿no crees? Tienes razón, no lo había pensado, pero eso me lleva a investigar un poco más sobre esta reforma. Mm, bueno, eso sería todo por hoy. Esperamos que este recorrido por la Espera, reforma... Luis, espérame, yo quiero dar un poco más, o sea, el contexto, o sea, ya que estamos aquí, quiero darles como una reflexión de la Reforma Protestante y pues de Martín Lutero. ¿Puedo? Ok, adelante, compañera. ¿Cómo ven, chicos? ¿Puedo darle la reflexión, ya que pues estuve leyendo un poco de pues toda la reforma y de todo lo que conllevó todo esto? No sé qué les parezca para que nuestros amigos nos escuchen. Adelante, adelante. Ok, bueno, mira, pues la Reforma Protestante fue uno de los eventos más transformadores de la historia europea y pues Martín Lutero fue una figura central al clavar sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en 1517. Lutero no solo criticaba las prácticas de la iglesia católica, como la venta de indulgencias, como ya lo mencioné anteriormente, sino que proponía una reforma más profunda en la manera en que se concebía la fe cristiana. Lutero defendía que la salvación era un regalo de Dios, alcanzable únicamente a través de la fe, no mediante obras o pagos monetarios. Este desafío, pues, a la iglesia fue radical, ya que hasta ese momento la institución tenía un control casi total sobre la vida espiritual de los creyentes. La idea de que cada individuo podía relacionarse directamente con Dios, sino la intervención de sacerdotes o indulgencias fue pues revolucionaria y se convirtió en un motor para la transformación social y política. Además que la reforma no solo afectó el ámbito religioso, sino que también generó importantes cambios en la educación, la política y la cultura de la época, como creo que lo mencionó mi amigo Joel, ¿verdad, Joel? Que al promover la lectura pues directa de la Biblia se fomentó la alfabetización y al proponer la autoridad central de la Iglesia se abrieron caminos para nuevos modelos de gobierno y pensamiento crítico. Ya en resumen, ya para irnos ya, la reforma protestante impulsada por Lutero trajo consigo una serie de reformas que refiriendo no solo la religión, sino la sociedad misma. ¿Cómo ven? Muy interesante y muchas gracias por tu reflexión final. Todo esto es muy importante y ver qué impactos tuvo una reforma y cómo esos impactos siguen vigentes y siguen dando de qué hablar hasta hoy en día en la actualidad en nuestras vidas y en varios ámbitos. Lo que sí me gustaría preguntar es si mi compañero Joel tiene alguna reflexión, algún comentario extra. Claro que sí, Luis. Muy interesante lo que nos comenta y la reflexión que Ayrán nos dio. Y bueno, a mí me gustaría añadir que, bueno, este movimiento nos muestra más que nada que los cambios pueden venir de voces individuales, ¿no creen? A veces una sola persona puede marcar la diferencia, como en este caso. Martín Lutero, él nos recordó que no debemos tener miedo a alzar la voz cuando creemos que algo está mal, ¿no creen? Tienes toda la razón. Pues sí, porque pues de alguna manera fue como
se hizo la reforma protestante, porque pues teníamos que tener voz, ahora sí como ahora, voz y voto para pues mejorar nuestro presente, ¿no? Claro, Así es. Bueno, compañera Cindy, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, claro, pues es fundamental que todos sigamos explorando y entendiendo nuestra historia, ya que nos ayuda a entender mejor nuestro presente. Les doy en conclusión que la Reforma Protestante liderada por Martín fue mucho más que una protesta religiosa y un movimiento que sucedió en la sociedad europea y que generó cambio perdurable en la forma en la que las personas reaccionaban con la religión, la autoridad y entre sí. Lutero no solo desafió a la Iglesia Católica, sino también abrió un espacio para la reflexión personal, la búsqueda de la verdad y de la defensa de la fe, como un asunto de conciencia individual. Hoy su legado sigue siendo relevante, recordándonos la importancia que es cuestionar la injusticia y buscar siempre la fe genuina, libre de manipulaciones. Muy Gracias a bien. todos por... Muchas gracias, compañera. Bueno, ya por último, para no agobiarlos tanto, así resumiéndolo, ya sería que la Reforma Protestante fue un movimiento teológico iniciado por Martín Lutero que supuso un cambio en la concepción de la Iglesia como institución, además de dar origen a la separación de la Iglesia evangélica respecto de la Iglesia romana. Estos cambios influyeron en el derecho y trajeron consigo importantes consecuencias políticas, sociales, culturales, como ya lo mencionaron todos ustedes. Y bueno, espero y les haya gustado este tema tan importante del que les hablamos hoy. Em, bueno, y muchas gracias a nuestra compañera Irán, nuestro compañero Joel y a nuestra compañera Cindy por estas reflexiones. Así que amigos, los invitamos a seguir investigando.